David, todo tuyo. Perfecto, gracias. Pues nada, bienvenidos a todos. En nombre de mío propio y de Panasonic, daros las gracias por estar aquí. Simplemente deciros que, y esto es un tema más logístico que otra cosa, estoy un poco constipado, espero que eso no interrumpa el webinar y la voz que me ha quedado después de haber pasado un poco de gripe, pues quizás no sea la más adecuada, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí mismo durante esta presentación para que todos me podáis seguir adecuadamente. Bien, pues como ha dicho Carlos, muy resumido, ahora os voy a poner la presentación en pantalla, vamos a haceros una breve presentación de lo que es digamos así, las novedades más importantes que se incluyen en la versión 7 de la NS, no solamente la NS 500-700, sino también la NS 1000, ahora lo veréis. Y me disculpáis un segundo porque ahora, vale, perfecto. Voy a poneros la presentación en pantalla. Un segundito, por favor. A ver. Vale. No sé si veis ahora Ahí está. mismo Sí, señor. la presentación. Ahí lo estamos viendo. Vale, perfecto. Pues lo que voy a hacer es ponerla en modo presentación y irnos al principio de la misma. Vale, pues como os decía, lo que vamos a enseñaros hoy es un poquito también lo que Carlos os ha introducido. Hay varias novedades interesantes. Un punto importante para nosotros es que la versión 7 de la NS va a compatibilizar, va a hacer posible que podamos instalar los nuevos terminales 630-680 NT propietarios que desde el mes de noviembre pues, los tenéis disponibles ya para su venta. Vamos a explicaros también que podemos encriptar con estos terminales llamadas externas. Una novedad también importante es que vamos a poder utilizar DNS en los terminales 630-680, como solemos hacer con alguna máquina de más bajo nivel, como puede ser la HTS32, para aquellos que la conozcáis. Se ha simplificado también el tema de los desvíos y luego alguna cosita más que os enseñaré donde pone Other, alguna novedad o alguna cosa que hemos pensado que puede interesaros a nivel prestaciones para intentar hacer ventas más orientadas a canales verticales. Bueno, lo primero que os diré es que, y eso es importante, si utilizáis una NS500-700 no va a haber ningún problema, pero si utilizamos una NS1000 y queremos utilizar alguna de las prestaciones avanzadas de esta versión 7, hay que tener en cuenta que la versión, esta máquina, la NS1000, tiene una memoria limitada, vamos a decirlo así, a nivel de hardware, y cuando queramos utilizar alguna de las prestaciones de la versión 7, tendremos que desconectar, si se utilizan, la posibilidad de utilizar los teléfonos UT. Es decir, en el caso de que queramos utilizar un teléfono UT, pero queramos tener también alguna de las prestaciones de la versión 7, en ese caso tendremos que decidir qué es lo que hacemos, si versión 7 o UT. Dado que la mayoría de instalaciones nos consta que no utilizan UTs, como de NS1000 me refiero, no utilizan UTs en su máquina, no va a representar ningún problema añadido, pero tenerlo en cuenta en el caso de que tengáis algún teléfono UT en una NS1000. Simplemente esa advertencia. Dicho esto, comentaros la principal novedad. Tenemos desde este mes de noviembre principios dos terminales nuevos, el NT630 y el NT680. Son dos terminales que de aspecto exterior, el diseño, la cosmética, vamos a poder decirlo así, del exterior del dispositivo es muy parecido a los HDV porque se quiere armonizar con estos primeros dos terminales. Queremos armonizar la gama nueva de HDVs con la gama NT
revitalizando un poquito, como os digo, el aspecto exterior y de esa forma, como os digo, lanzamos dos terminales NT nuevos de la gama 6XX. En este caso, estamos hablando del 630 y del 680. El 630 básicamente es un terminal con una pantalla de 4,4 pulgadas, pantalla blanco y negro, y el 680 es un teléfono igual que el anterior, pero en este caso la pantalla es a color. Describiremos algunos de los puntos más importantes de ambos. Simplemente lo que os digo, funcionan con toda la gama NS, perdón, NS 1000, 500, 700. Podemos utilizarlos, eso sí, y eso es importante, el NS1000 cuando esta es versión 7 y desconectamos los UTs, como os he dicho anteriormente. Y ahondando un poquito más en el producto como experiencia de usuario, aquí podéis ver la pantalla principal del 680. ¿Qué nos proporciona básicamente? Pues como podéis ver en los extremos derecho e izquierdo de la pantalla, podemos ver en color las líneas o extensiones o llamadas aparcadas, cualquier cosa que esté ocurriendo en el terminal. Es decir, señalización de líneas, señalización de extensiones, llamadas aparcadas, podemos tener teclas de marcación rápida. Es exactamente lo mismo que puedo tener en las teclas de un NT500, pero en este caso monitorizo en pantalla, porque las teclas no se ven aquí en la pantalla, pero estarían a los lados derecho e izquierdo. Puedo monitorizar en todo momento el estado de esas teclas, en rojo, en verde, parpadeando en rojo, parpadeando en verde, dependiendo de si está ocupado, si la línea suena, dependiendo en cualquier caso de qué es lo que he programado en las teclas. Una cosa muy importante también en el 680 son dos que estáis viendo en pantalla. Una es que puedo subir una imagen, que puede ser un PNG, un BMP, puede ser varios tipos de formato, y lo puedo poner justo en la parte central inferior de la pantalla principal del 680. Solo va a ser el 680, como podéis ver en la pantalla superior derecha de la presentación, y lo que me va a permitir en aquellos clientes que lo requieran, poner, por ejemplo, una foto de, por ejemplo, en este caso es un hotel, con la dirección y el teléfono y la página web, para aquellos casos donde se instale, pues no lo sé, en la recepción o en alguna habitación, si es una habitación de alto standing. En cualquier caso, podéis hacer y poner el icono que queráis en ese lugar de la pantalla. Eso es una cosa. Y la otra es lo que veis justo también en la parte central, pero superior. ¿Qué es eso? Son iconos tipo móvil. Es decir, podéis ver que si he quitado el ring del teléfono, si tengo el mute puesto para que cuando suene pues no se oiga el ring, pues veréis un icono del ring con la rayita encima de que no suena el teléfono. Si tenemos llamadas perdidas entrantes, en este caso hay 10. Si tenemos mensajes en el buzón sin leer, en este caso hay 5. O si he conectado o he puesto el time reminder, es decir, el aviso temporizado, lo podréis ver ahí. Y eso es tipo móvil, es decir, en el momento en que quite el ring, active el ring, en el momento que haya leído mis llamadas perdidas, en el momento que haya escuchado mis mensajes, ese icono va a desaparecer de la pantalla. De forma que podemos avisar al usuario de las incidencias que hay en su teléfono de una manera muy rápida, de un solo vistazo, ¿de acuerdo? Y un poquito más arriba, justo en la pantalla, en la parte superior de la pantalla, podéis ver que si he puesto un mensaje en ausencia, el mío, lo puedo ver también para saber que lo tengo activado. Simplemente aquí haceros una puntualización, y es que aunque es un teléfono con pantalla color muy bonito y la verdad es que muy llamativo, tiene más cosas que ahora os comentaré, no soporta videoconferencia, ¿vale? Como os he comentado, vamos a lanzar en el tiempo, por supuesto, no ahora, ahora tenemos el 630, 680, pero en el año subsiguiente, en el 2019, vamos a lanzar más teléfonos de la gama 600 con la misma cosmética exterior que habéis visto y de diferentes tipos. Habrá teléfonos perdón, habrá teléfonos más sencillos que estarán por debajo del 630, habrá teléfonos de gama superior que estarán por encima del 680 y que se irán lanzando durante el año que viene para completar la gama 600, ¿de acuerdo? Este en concreto del que estamos hablando, aunque
intuya, invite a que pueda tener videoconferencia, no es un teléfono que tenga una cámara, con lo cual no va a tener videoconferencia. Pero bueno, tiene suficientes prestaciones, creo yo, para hacerlo muy válido para su venta. Bueno, esto es simplemente lo que yo os he explicado ya, me he adelantado en la slide, los iconos que hemos visto que aparecen o desaparecen dependiendo si activo o desactivo el ring, o si tengo o no llamadas en el log de llamadas entrantes, si tengo mensajes sin leer, etcétera. Lo que os acabo de comentar brevemente en la slide anterior. Más cosas interesantes. Bueno, por ejemplo, lo que os he dicho también en la slide anterior, no en la anterior, no, dos más hacia atrás, que tenemos teclas SDE, ¿de acuerdo? Es decir, cuando, por ejemplo, en el caso que estáis viendo, me entra una llamada o hago una consulta de llamadas perdidas, que es lo que podéis ver en la pantalla inferior derecha, perdón, izquierda, podéis ver que estamos consultando las llamadas entrantes al sistema, atendidas o no, pero fijaos, que eso es lo importante, que me queda un espacio a derecha y a izquierda donde aún puedo ver las teclas DSS, que es lo mismo que ocurriría, o SDE, que es lo mismo que ocurriría en un terminal donde las teclas son físicas. Es decir, estoy viendo en pantalla las llamadas entrantes perdidas o atendidas, pero no dejo de ver, sigo viendo en la parte derecha e izquierda los iconos, en este caso en la pantalla, de las teclas que tengo programadas en el sistema, ¿de acuerdo? Con lo cual no pierdo visibilidad aunque esté haciendo una consulta de cualquier tipo de evento. En este caso estamos viendo que estamos consultando las llamadas entrantes, pero lo mismo ocurriría si busco, por ejemplo, la marcación rápida del sistema o si busco las llamadas salientes. Siempre me va a quedar visible, me van a quedar visibles los iconos de los lados del sistema para no perder nunca la visibilidad de lo que estoy haciendo en el teléfono. Bueno, dos cosas más. Aquí podríais ver a la izquierda la pantalla de un 630, a la derecha la pantalla de un 680. Es sustancialmente diferente porque una es de color y una es de blanco y negro, como se ha anunciado. A la izquierda tenéis el 630, a la derecha el 680. A uno le puedo poner un icono, a otro no. Uno es pantalla color, el otro no. El otro tiene iconos de estado del teléfono, el otro no. Y una cosa importante que sí que tenemos en ambos teléfonos es que hay 4 páginas, dado que, como podéis ver físicamente, el teléfono 630 a la izquierda tiene 6 teclas de líneas o extensiones, es lo que podéis ver a la izquierda de la imagen, o por contra, el 680 tiene 12 teclas, es decir, 6 más 6 por pantalla. Podemos tener, si paginamos 4 páginas, como es lo que hace cada teléfono, podemos tener 24 y 48 teclas en cada teléfono. En el 630 vamos a tener 6 teclas por página, por 4 páginas 24, y asimismo en el 680 vamos a tener 12 teclas por página a 4 páginas, las 48 que os indico, ¿de acuerdo? Otra cosa que os va a gustar, creo yo, a diferencia de otros terminales, es que el Jog Dial, que tiene este teléfono 630 y 680, nos permite hacer 4 accesos rápidos, 4 accesos directos. Me explico. En vez de tener que ir al menú de pantalla a buscar el menú de llamadas entrantes o de llamadas salientes, o el de subir el volumen del teléfono, o el de ver la extensión de mi directorio, tenemos 4 posiciones en el Jog Dial que me dirigen directamente a esas 4 funciones. Es decir, pulsando a la derecha el Jog Dial voy a poder ir al menú de llamadas entrantes que habéis visto antes. Pulsando a la derecha el de llamadas salientes. Pulsando el de abajo voy a ir directamente a mi directorio personal, no a la marcación rápida, sino a mi directorio personal. Y pulsando el Jog Dial hacia arriba voy a poder modificar el ring de mi teléfono. Para aquellos amantes de los 500, de la serie 500 de los teléfonos NT, puedo cambiar esa funcionalidad. Es decir, si quiero que el Jog Dial funcione como funcionaba
anteriormente lo puedo cambiar cuando yo quiera. ¿De acuerdo? Digámoslo así, emulable a la serie 500 si nos gusta este funcionamiento. Por otra parte, lo que os he comentado anteriormente, podemos subir un icono y, ¿por qué no? Podríamos hacer simplemente un maquetaje muy sencillo con el PowerPoint y poder subir un icono en el centro del teléfono 680 donde se indicase cómo funciona el jog dial del propio teléfono, que es lo que estáis viendo en pantalla. Esto correspondería a una imagen que yo he creado y editado, donde indico al usuario como ayuda cómo funciona el jog dial y qué puedo ver pulsando cada una de las teclas del mismo. ¿De acuerdo? Aunque en esta presentación no sale, porque es una parte más técnica, deciros que es extremadamente sencillo, ya os indicaremos cómo se hace, pero es extremadamente sencillo crear una imagen del 680. Se hace en PowerPoint, se puede utilizar una slide cualquiera, poner la imagen que yo quiero y luego simplemente guardarla con un determinado formato de ancho y alto, que va a ser el formato que va a tener el icono cuando lo suba. Nada más. Simplemente tener en cuenta cuando hagáis el PowerPoint, evidentemente, que lo que estáis viendo en la pantalla luego tiene que verse también en un espacio mucho más reducido y hay que hacer, digamos así, un esfuerzo aunque lo podéis luego emular haciendo zoom, pero hay que hacer un esfuerzo de imaginarse que aquello que estáis viendo luego va a ser mucho más pequeño en la pantalla del teléfono. No obstante, es extremadamente simple crearlo, lo puede hacer el propio usuario o vosotros, y luego una vez realizado el icono, una vez realizada la imagen, se puede subir muy fácilmente. Es lo que explica aquí, ¿vale? Básicamente, crear la imagen es muy simple, se hace con un PowerPoint. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que la forma sea 16:9, nada más, es decir, un formato de televisión 16:9, crearlo JPEG, PNG, BNP, que el tamaño máximo sea 1 mega y luego lo subís como si fuera un fichero de firmware, como si subieras un fichero de firmware al equipo y luego desde allí lo volcáis en los teléfonos que queráis. He de deciros que tiene un punto bueno y un punto malo. El punto bueno es que si ese icono es el mismo, como habitualmente suele ser para todas las extensiones del sistema, se puede subir un fichero. Pero en el caso de que tengáis iconos diferentes, tendréis que, para cada teléfono, evidentemente, tendréis que subir un fichero para cada uno de los teléfonos que queráis cambiar y lo tendréis que actualizar uno a uno. ¿Vale? No vais a poder hacerlo de golpe, lo tendréis que hacer uno a uno. Hacer una imagen, subirla al teléfono, copiarla. Pero si es para todos, se puede hacer una actualización de esa imagen a todos los teléfonos de golpe. Bien, esto es más de lo que os he explicado, pero para que veáis la versatilidad que tiene el teléfono, es decir, sea lo que sea que yo estoy viendo en pantalla, incluso aquí no se ve, así sí que se ve, perdón, en la parte inferior izquierda de la pantalla podéis ver qué ocurre cuando entra una llamada entrante. Estáis viendo abajo a la izquierda que entra una llamada por la línea 11, es un número el que sea, y en pantalla todavía podéis seguir viendo las teclas de los extremos, como os había dicho. Eso va a ocurrir siempre, es decir, si estoy consultando un log de llamadas entrantes, un log de llamadas salientes, o simplemente si me entra una llamada. Siempre voy a poder ver las teclas, como podéis ver aquí. Y una cosa muy interesante que la podéis utilizar es que en el caso de que me entre una llamada y esa llamada esté en una línea que la tengo en la página 4 programada, la página va a conmutar directamente y la voy a ver en pantalla. Me explico. En reposo, yo veo la pantalla de la página 1, pero si cuando me entra la llamada entra por una línea que yo tengo programada en una tecla que está en la página 4, que es la que no estoy viendo en ese momento en pantalla, automáticamente cuando esa llamada me entra, me va a hacer conmutar la pantalla del teléfono a la página 4, que es donde tengo esa tecla, porque a lo mejor en esa página 4 tengo programada una tecla de DDI con ese número, o simplemente es la línea por la que está entrando la llamada. En cualquier caso, va a conmutarme
a esa pantalla directamente. Otra cosa que os va a gustar y le va a gustar a vuestros técnicos es que por fin los teléfonos, eso sí, solo los NT600, se pueden programar una vez se han instalado, se pueden programar remotamente desde la consola del teléfono. Como sabéis, hasta ahora nosotros los teléfonos cuando los instalamos los tenemos que dejar programados directamente desde las teclas del teléfono, los tenemos que dejar configurados a través del menú que tiene el NT500. Bien, a partir de ahora eso continúa siendo igual, pero solo la primera vez. Es decir, una vez el teléfono está instalado, si requiere cambiarle su IP, si requiere cambiarle el modo de DHCP a IP fija o cualquier otro tipo de valor que tiene que tocarse directamente en el teléfono, ahora va a poderse hacer directamente desde la NS 500, 700 o 1000. ¿En qué se me traducirá eso? Pues bueno, en que cada vez que quiera hacer un cambio en un teléfono, si no está si no está cerca la instalación, pues lo voy a poder hacer remotamente y no lo voy a tener que conectar y desconectar para hacer cualquier tipo de modificación que normalmente tendríais que desplazaros o la tendría que hacer un usuario de la instalación para poder hacer cambios en el teléfono. Eso, como os digo, va a poderse hacer desde la consola. Otra cosa interesante, y con teléfonos 630, 680, eso también, por favor, tenerlo en cuenta. Otra cosa importante es que la tecla de TVM, la tecla del sobrecito de mensaje que tenéis en el teléfono 680, 630 o cualquier otro teléfono NT, sirve ahora no solamente para llamar a mi buzón y escuchar mis mensajes, sino para tres cosas más. Una, cuando yo recibo una llamada y estoy hablando por teléfono, si pulso esa tecla y tengo buzón de voz, transfiero directamente la llamada a mi buzón. No hay que programar una tecla de transferencia de buzón. Si estoy yo llamando a alguien y ese alguien no me responde, tocando esa tecla, y si esa persona tiene buzón, claro está, mientras oigo tono de ocupado o de no moleste o tono de reorden, puedo pulsar la tecla del sobre, la tecla del TVM interno y puedo dejarle un mensaje en su buzón, cosa que antes también tenía que programar una tecla para dejar un mensaje en buzón ajeno. Y si alguien me llama a mí y mi teléfono está sonando y no quiero contestar, pulsando esa tecla voy a dejar o voy a desviar en este caso al llamante a mi buzón para que deje un mensaje. Y si el teléfono está idle, como podéis ver aquí, está libre, pulsando esa tecla puedo ir al TVM si hay mensajes pendientes de leer en mi buzón, ¿vale? Eso está muy bien, antes tenía que programar varias teclas para hacer eso, ahora ese comportamiento está directamente en la tecla del sobre, en la tecla del TVM, ¿vale? Y que sepáis que está disponible también en todas las gamas de teléfonos NT. Otra prestación interesante en esta versión es que actualizamos directamente las teclas DSS que yo tengo programadas en los teléfonos. Cuando en la máquina se cambian las teclas también de esa extensión. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una extensión, pues no lo sé, la 102 y la 103, y a estas les cambio el nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una es la extensión Luis y la otra es la extensión Pepe. Pues si a esas extensiones les cambio el nombre por otros dos diferentes, porque ahora pertenecen a otras personas, todos los teléfonos que tengan nombre en esa tecla van a ver cómo esa tecla cambia de nombre en todos esos teléfonos. De forma que yo tendré, evidentemente, en mi teléfono las mismas teclas, la 102 y la 103, pero los nombres habrán cambiado sin que yo lo tenga que hacer cada vez que alguien cambie el nombre de su extensión. Se actualizará directamente y automáticamente. Eso también se puede activar o desactivar,
pero es muy útil porque en empresas donde haya mucha movilidad o simplemente donde se haga un cambio en una extensión de nombre, automáticamente en aquellas extensiones que tengan tecla de esa extensión y tengan un nombre asociado a esta, va a cambiar automáticamente también. Y para aquellos que utilicéis CTI y tengáis alguna aplicación que se nutra o utilice los nombres de extensión, que sepáis que eso también va a aplicarse, va a poderse utilizar. Lo que decía Carlos en su introducción, podemos encriptar, es decir, los teléfonos, de momento, los teléfonos NT630 y NT680, cuando llaman desde el exterior, pueden encriptar la conversación. Es decir, el DSP de nuestra máquina va a encriptar esa llamada remota que haga vía MGCP a través de nuestra Media Gateway Relay. Y vamos a utilizar RTP seguro, como podéis ver en la presentación, SRTP, a través de nuestro Media Gateway Relay. Pero esto solo es posible de momento con los teléfonos 630 y 680, que lo sepáis también. Y a nivel más técnico, que sepáis que gastaremos un poquito más de recursos si estamos usando SRTP. Un recurso con 711 sin RSTP, que es lo que ya venía siendo así, pero en el caso de que encripte, gasto 1.3, gasto un poquito más. ¿Vale? Que sepáis que de momento también solo se encriptan las llamadas externas, las internas de momento no. Hemos pedido que también en el futuro próximo las llamadas internas, por si acaso hay un hacker infiltrado en la organización, pues también se encripten, pero desde luego todas las llamadas externas que se hagan a través del 630 y 680 se van a encriptar. Otro punto importante que Carlos comentó es el FQDN, que es el DDNS, es decir, y esto es muy potente, lo teníamos curiosamente en una máquina inferior, que es la HTS32, y no lo teníamos en una máquina superior, como son las NS. Como os digo, vamos a poder utilizar DDNS. Como sabéis, los que lo hayáis utilizado alguna vez, cada vez que nosotros queremos instalar teléfonos remotos a través de nuestro Media Gateway Relay, tengo que poner la IP. Y eso es bastante engorroso en aquellos escenarios donde o bien la IP pública cambia constantemente o bien simplemente no hay IP pública con IP fija, sino que estoy utilizando IP a través de DHCP, es decir, IP, vamos a decirlo así, móvil, ¿de acuerdo? Pues para aquellos usuarios donde no tengáis contratado una IP fija, sino que tengáis una IP dinámica, lo que podemos hacer es, en vez de programar la IP fija, puedo programar una IP, puedo poner directamente un nombre que corresponderá al DNS asociado a dicha IP. Es decir, si tengo un servicio DIN DNS o similar contratado y lo tengo puesto o instalado en el router, yo puedo poner ese nombre de IP pública, ese nombre DNS, lo puedo poner donde antes ponía la IP pública. Con lo cual, si la IP pública cambia, no va a haber ningún problema porque voy a tener siempre el DNS activado en los teléfonos. Aquí os hago una puntualización. Este servicio solo es posible en los NT630 de momento, 680 y en nuestro SIM Mobile Softphone, que seguramente lo conocéis de algún otro webinar. ¿De acuerdo? En esos casos podremos utilizar el servicio de DNS. En casos donde tenga un NT500 o de la familia NT500, no voy a poder. Esto no es importante. Como también se ha comentado al principio, quizás sea demasiado largo explicarlo a través de una presentación. Simplemente que veáis aquí que el proceso de hacer un desvío es mucho más simple ahora. Es decir, directamente pulsando la tecla de desvío directamente en el teléfono, podemos programar el desvío directamente
no molesten o apagarlo o encenderlo, en vez de tener que hacer un proceso que aquí no se ve, mucho más largo que se hacía en los NT500 o NT, bueno, en la serie NT500 y la NT300. Os dejo quizás que os lo miréis luego más tranquilamente porque es más complicado explicarlo verbalmente que verlo luego a través del propio terminal o viendo tranquilamente las presentaciones. En cualquier caso, una vez el desvío se ha programado, que es lo que veíais en el slide anterior, una vez el desvío se ha programado, para activarlo y desactivarlo es simplemente con la tecla de forwarding, de desvío. On-off. No tenemos que ir a ningún menú y desde el menú hacer un desvío. No, es simplemente darle a la tecla o, darle al botón off de las teclas flexibles y nada más. ¿De acuerdo? Y esto lo tenéis disponible en todos los teléfonos NT, también los teléfonos de la gama de 500, porque esto depende del firmware nuevo, no del teléfono en sí mismo. Con lo cual, esto lo podéis tener en cualquier teléfono de la gama antigua o de la gama nueva. Todo esto hace referencia a esos desvíos. Os lo miréis tranquilamente. Y casi para acabar, porque las novedades aquí son un poquito más reducidas, aquí para acabar os voy a comentar que una de las ventajas que también tiene esta versión, para aquellos que lo uséis en el futuro porque tenéis algún canal vertical donde utilizarlo, es lo que llamamos la megafonía auto o la megafonía automática, podríamos llamarlo aquí. ¿Qué significa la megafonía automática? Pues muy sencillo. Para aquellos que tengáis correo vocal instalado, podemos, a través de un código que se tiene que programar en una de las teclas de OneTouch de automarcación de un teléfono cualquiera, un NT500 o 600, podéis lanzar un anuncio de megafonía pregrabado. Vosotros sabéis que si quiero utilizar la megafonía, pues tengo que llamar al grupo de megafonía a través del teléfono y a través de allí lanzar verbalmente desde el teléfono un anuncio al grupo de megafonía correspondiente, que podrá ser a través de altavoces o a través de los teléfonos descolgados en manos libres, como yo quiera. Pues bien, ese tipo de anuncio lo puedo lanzar de la misma manera que lanzo un anuncio de megafonía manual, es decir, yo hablando por teléfono, desde el teléfono, pero ahora pregrabando un anuncio, un anuncio de paging, un anuncio de megafonía, desde el propio correo vocal. Es decir, yo podría tener una serie de anuncios, 1, 2, 3, 4, una serie de anuncios hasta 60 diferentes y a través de megafonía automática lanzarlos. Imaginaos una cosa muy sencilla, un supermercado donde queréis lanzar un anuncio de megafonía a las 9 de la mañana diciendo que se ha abierto el establecimiento y que hay ofertas, no sé, las de ese día. Y un anuncio de megafonía de la noche para decir que quedan 5 minutos para cerrar el establecimiento y dar un mensaje de saludo y hasta el día siguiente. Y uno 3, y uno 4, y uno 5, y uno 6, tantos como queráis, hasta 60. Y cada uno para un tipo de acción o de momento distinto. Si tenemos un 680, cada anuncio de megafonía podría tener asociado en la tecla de marcación rápida el nombre, con lo cual sería muy sencillo para el usuario que lo lanza utilizar una de las teclas asociadas para tal cosa y al lado el nombre. Por ejemplo, el anuncio de megafonía 1 podría poner saludo mañana, el anuncio de megafonía 2, saludo noche, el 3, ofertas de la semana, el 4, lo que queráis. Es un ejemplo en un gran almacén o en un supermercado, pero esto puede ser para lo que queráis, para una empresa que quiera lanzar un mensaje de emergencia o de diferentes mensajes de emergencia, lo que se os ocurra. Vosotros, esos mercados seguramente ahí sí que los conoceréis mejor que yo, ¿vale? Y no hay que hacer nada, es gratis si tenéis el correo vocal activado, tenéis una SD o una Compact Flash y tenéis un DSP, automáticamente tenéis el correo vocal activado con mayor o menor número de canales dependiendo de qué máquina estéis trabajando. Lo que sí que os digo es que para cada anuncio de megafonía que lancéis, bueno, mejor dicho,
cuando lancéis un anuncio de megafonía, no se necesita un canal. En este caso, para el anuncio de megafonía automática necesitamos dos. Uno para acceder al correo vocal y otro para enviar el anuncio automáticamente. ¿De acuerdo? Esa es la única premisa que debéis tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y en este caso hay más, digámoslo así, hay más explicaciones de cómo funciona la megafonía, pero son muy técnicas y con que esta presentación se os va a entregar, al final del webinar, pues no hace falta explicarlas. Creo, y permitirme que tire hacia adelante, eso es todo, efectivamente. Hay más cosas, pero para mí son demasiado técnicas y para vosotros también, dado que esta presentación, insisto, se os va a entregar al acabar el webinar, simplemente acabar con una imagen de los dos teléfonos que tenemos ya en cartera, en la lista de precios, el 630 y el 680, los tenéis en color blanco y en color negro. Aquí tenéis una imagen bastante explícita de cómo es cada terminal. No están encendidos, pero bueno, antes en la presentación hemos visto las pantallas de cada uno de ellos, con lo cual, pese a que no se ven aquí, pues podéis imaginar cómo son. Y ya os ha dicho Carlos que era un seminario bastante breve, nos ha durado unos 40 minutos. Espero que os haya sido de interés. Espero que alguna de las funciones que hayáis visto os sirva para incrementar vuestras ventas o dirigiros a algún tipo de mercado vertical o de cliente donde tengáis pensado instalar este tipo de prestaciones. Y nada más, como Carlos ha comentado, pues es el momento de abrir el chat para ruegos y preguntas. Cualquier cosa que tengáis que preguntar que no haya dejado clara o simplemente no haya mencionado durante el webinar, pues es el momento para aclararlas. Le doy la palabra a Carlos y abrimos el turno de preguntas. Sí, Gracias a todos. sí, David, muchísimas gracias por las explicaciones y por la presentación. Vale, nos comentan que si puedes comentar lo del tema de las consolas para los NS. Y dice, porque han tenido Sí. hemos tenido ya consultas sobre la compatibilidad de NS505 o cuándo habrá una. Efectivamente, excelente pregunta. Sí, me vino una pregunta parecida, creo que fue por parte vuestra de ayer, creo que fue. De momento no hay consola. No hay consola, o sea, la consola 505, que es la de los NTs 500, no es compatible con la consola de los NTs 630, 680. Como os decía al principio de la presentación, cuando hemos hablado de los 600, de la gama 600, está incompleta. Hemos lanzado dos terminales, pero paulatinamente habrá más que sustituyan a los antiguos 500 o que en este caso completen la gama 600, aunque convivan con la serie 500, y habrá una consola 605, ¿vale? Está pensada, esto es una fecha aproximada, lo digo por si luego se cuelga esta presentación en vuestro canal. No es definitivo, pero está pensada para mediados de 2019, mediados un poquito avanzado el año del 2019, tener una consola de teclas al estilo, a la usanza NT505. De momento no hay consola compatible, la 505 no lo es y tendremos la 605 en el futuro próximo. Vale, otra pregunta que nos hacen es sobre la pantalla de los NT680, la intensidad de color de la información de los hotkeys se puede cambiar independientemente de la luminosidad de la pantalla. No. Por problemas de reflejos, de sol, etc. Sí, es una buena pregunta también. Efectivamente, la intensidad del LCD se puede cambiar a gusto del usuario, pero desgraciadamente cuando haces ese cambio, también se cambia conjuntamente la intensidad del JPEG de la imagen que hay en la pantalla. Se puede cambiar, e incluso, que esto no os lo he dicho en la presentación porque era demasiado detallista, incluso cuando el teléfono está en stand-by, es decir, no se toca durante un tiempo, que es programable ese tiempo, también podemos ajustar la intensidad de la pantalla. Es decir, si en uso la pantalla tiene una intensidad X, en reposo puede tener una luminosidad por debajo de la del uso y que puede ser hasta pantalla apagada, pero siempre de manera solidaria, tanto la imagen
como la propia pantalla en conjunto tendrán la misma intensidad. Vale, también otra pregunta que nos hacen es la Sí. consola de telemantenimiento RDSI de la NS500, ¿hasta qué versión de NS es compatible? Es decir, la consola de mantenimiento para poder acceder, bueno, ahora mismo tendría que consultar la versión exacta, pero en el BizPartner, que tenéis acceso vosotros y que luego a través de vuestra propia web pues podéis publicitar la consola de mantenimiento, no hay limitaciones. Es decir, hoy en día con la última versión de la NS versión 7, con la correspondiente consola de mantenimiento, podemos acceder remotamente vía RDSI a cualquier máquina. Ujú. No sé si respondo a la pregunta, ¿eh? Sí, no sé, Porque no Roberto, acabo. ¿has respondido a tu pregunta? Bueno, dice no del todo. Vamos a ver. No del todo, a ver. A ver, la consola de telemantenimiento RDSI de la NS500, ¿hasta qué versión de NS es compatible? O sea, La que tiene ahora Roberto, entiendo, ¿no? La última versión. sí. Claro. No sé la que tiene, es que tendría que saberlo. Claro, efectivamente, con las consolas de mantenimiento que tenéis ahora, quizás ahora responderé mejor la pregunta, no podéis utilizar la versión 7. Hay que descargarse la última versión de la consola de mantenimiento para poder, perdón, para poder utilizar la versión 7, porque para que pueda, digámoslo así, autoconvertir directamente el fichero. Pero en cualquier caso no es un problema, porque es lo que os comentaba, os podéis bajar del BitPartner la versión última de la consola y, digámoslo así, distribuirla entre la distribución. Desde luego, con la que tiene Roberto ahora, no va a poder utilizar la versión 7, tendrá que descargarse la versión correspondiente. Roberto, pues Que ahora de memoria no recuerdo, Carlos, pero que desde luego necesitará la última para usar la versión 7. vale, pues Quizás mejor ahora, no lo sé. creo que, que está respondido. Vale, vale, perfecto. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? Vale, pues yo creo que si no hay más preguntas, Vale, pues lo dejamos aquí. Ya os digo, en perfecto. cuanto esté procesado el vídeo, lo subiré a YouTube para que lo tengáis todos. Os dejé anteriormente en el chat el enlace para el canal de YouTube. Y nada, dar las gracias a David Cantón por sus explicaciones, por explicarnos todo lo que trae nuevo esta nueva versión. La presentación igual, también, cuando la tenga, la pondremos en la extranet nuestra, junto al vídeo, para que podáis seguir, ¿vale? Ujú. Pues muchísimas gracias David. Gracias, Carlos, a todos vosotros por estar ahí. Como siempre, a Comunicaciones por darnos esta oportunidad que es excelente para enseñarnos las cosas que vamos haciendo y, como siempre, pues estaré encantado de hacer muchos más webinars para todos vosotros a través de Comunicaciones Reunidas, que como siempre hace un trabajo excelente. Y nada, Muchas Carlos, gracias. decirte gracias a ti. Te paso la presentación ahora y bueno, muy buenos días a todos y hasta la próxima, que seguro que será en breve. Muy bien. Venga, gracias. Chao. Venga, chao, gracias a todos.